Entrevistas mágicas. Encuentros con los protagonistas de la historia. Hola Vincent, me siento muy contenta de poder hablar con usted después de tanto tiempo. Hace un día magnífico de primavera que nos invita a hablar de su arte, conocido mundialmente. Hola Vera, estoy encantado de poder aclarar cosas oscuras de mi vida. La idea de estas entrevistas mágicas me parece una muy buena ocasión para conocer más de los entresijos de la turbulenta vida artística. Usted falleció a los 37 años de edad por una herida de bala. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A pesar de que existe una tendencia general a especular de que su enfermedad mental influyese en su pintura, el crítico de arte Robert Hughes cree que las obras suyas están ejecutadas bajo un completo control. ¿Pintó alguna vez en los periodos de enfermedad? No, nunca trabajé en los periodos en los que estaba enfermo. Vincent, cuéntenos sobre un día atípico en su vida. ¿Cómo es su rutina diaria? Mis días suelen comenzar muy temprano, cuando la luz del amanecer empieza a filtrarse por la ventana. Me gusta salir a caminar por los campos y respirar el aire fresco. El olor a tierra húmeda y flores silvestres me llena de energía. Luego regreso a mi estudio, donde me rodeo de mis pinturas y materiales. ¿Qué aromas le inspiran mientras trabaja en sus obras? El olor a óleo es inconfundible y me resulta reconfortante. También disfruto del aroma de las flores que recojo durante mis paseos. A menudo pinto girasoles o lirios, esos olores se entrelazan con mis recuerdos y emociones mientras trabajo. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. ¿Cuál de estas actividades le produjo mejor interés? ¿Tuvo una inclinación religiosa marcada? ¿Cómo afectó esto a su pintura? Yo dibujaba muy bien desde joven y tenía una inclinación religiosa dirigida por mi padre desde muy temprana edad. Por supuesto que el dibujo fue lo que más me gustó de todo aquello. Hablemos de sus pinturas. ¿Cuál es el proceso que sigue para crear una obra? Comienzo con una idea o una emoción que deseo expresar. A veces me siento abrumado por la intensidad de mis sentimientos y en esos momentos cuando más pinto. Coloco el lienzo frente a mí y dejo que los colores fluyan. La mezcla de tonos vibrantes refleja mi estado emocional. ¿Cómo lidia con la frustración cuando una pintura no sale como esperaba? Es parte del proceso creativo. A veces me siento frustrado, pero he aprendido a ver esos momentos como oportunidades para aprender. Si algo no funciona, lo dejo reposar y luego vuelvo a él más tarde con una nueva perspectiva. Vamos a tomar algo y relajarnos un poquito, un pitillo. No fumo, gracias, pero sí tomaré una naranjada. Enseguida la traigo. Bienvenidos, artistas. ¿Listos para elevar vuestra pintura contemporánea? Exploremos algunas técnicas avanzadas. Primero, el empaste.
Usad capas gruesas de pintura para crear textura y profundidad. Aplicadlo con una espátula para un efecto dramático. Luego, el esgrafiado. Rascad la pintura húmeda para revelar las capas inferiores, añadiendo detalles y líneas intrincadas. Finalmente, probad las veladuras. Aplicad capas finas y transparentes de pintura sobre una base seca para crear colores ricos y luminosos. Dominad estas técnicas para desbloquear nuevas posibilidades creativas. Uníos a nuestro curso online para más. Visita josebautista.nt. ¡Feliz pintura! En sus obras hay mucha emoción. ¿Cómo logra transmitir eso en sus pinturas? Utilizo colores intensos y pinceladas expresivas para comunicar lo que siento. El arte es un lenguaje sin palabras. Cada trazo cuenta una historia. Quiero que quienes miran mis obras sientan algo profundo al contemplarlas. ¿Cómo le afecta el entorno en el que vive? Mi entorno es crucial para mi inspiración. La luz del sur de Francia tiene una calidad especial que transforma los colores. Los paisajes vibrantes me llenan de energía creativa. También disfruto observar la vida cotidiana. Campesinos trabajando en los campos o las luces parpadeantes en las calles nocturnas. ¿Cuál es su técnica favorita al pintar? Me encanta usar la técnica del impasto, donde aplico capas gruesas de pintura para dar textura. Eso permite que la luz interactúe con el color, creando efectos visuales únicos. ¿Qué papel juega la naturaleza en su obra? La naturaleza es mi mayor musa. Sus colores, formas y texturas son inagotables fuentes de inspiración. Cada paisaje tiene su propia historia y emoción que deseo capturar en mis lienzos. ¿Tiene alguna rutina específica antes de comenzar a pintar? Sí, suelo meditar unos minutos para centrarme y conectar con mis emociones antes de comenzar a trabajar. Esto me ayuda a despejar mi mente y abrirme a la creatividad. ¿Cómo se siente al ver sus obras expuestas? ¿O en un museo como el de Ámsterdam? Pues es una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Verlas expuestas ante otros me llena de alegría, pero también hay un miedo profundo. Cada obra refleja fragmentos íntimos de mi alma. Es uno de los artistas más aclamados internacionalmente. ¿Cómo se siente por ello? Muy abrumado. Conozco el impacto que causan mis obras en los museos de todo el mundo y que en mi vida apenas pude vender unas pocas obras. Si pudieras elegir un artista contemporáneo para colaborar, ¿quién sería? Sería fascinante colaborar con alguien como Banksy. Su enfoque social podría aportar una nueva dimensión a mi trabajo y viceversa. ¿Qué mensaje quisiera transmitir a través del arte? Que el arte puede ser un refugio ante las tormentas emocionales. Tiene el poder no solo de sanar, sino también de unir a las personas en experiencias compartidas. ¿Cuál ha sido su mayor desafío como artista? La lucha constante con mi salud mental ha sido uno de los mayores desafíos. A veces me siento perdido en mis pensamientos oscuros, pero siempre regreso al arte como un salvavidas. Finalmente, si pudiera dejar un legado a las futuras generaciones, ¿cuál sería? Que nunca pierdan su pasión por crear. El arte tiene el poder de sanar y conectar a las personas. Es un refugio ante las adversidades. Mi deseo es que sigan explorando su propia voz y no se rindan ante los desafíos. Una figura central en su vida fue su hermano menor, Theo van Gogh, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La amistad entre ustedes está documentada en las numerosas cartas que os intercambiasteis desde agosto de 1872. ¿Cómo recuerda a su hermano? De las 800 cartas que escribí, unas 650 fueron para Theo, pero también escribí a amigos y familiares. Mi hermano fue como un padre para mí, siempre cuidándome hasta en los más últimos detalles. Y además me intentaba vender los cuadros. Cuéntanos sobre su relación con otros artistas y cómo influenciaron su trabajo. He tenido la suerte de conocer a muchos artistas talentosos.
Con Teo, mi hermano, tengo un vínculo especial. Él siempre ha sido mi apoyo incondicional. También aprendí mucho de artistas como Gauguin, aunque nuestras visiones eran diferentes. Cada encuentro me ha enriquecido. Muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos. Espero que todo vaya muy bien. Muchas gracias por esta entrevista tan deliciosa. A disfrutar de la pintura.